para todos. Soy Ramiro Rostán de la Comisión de Asesores, junto con los cuales preparamos la charla del análisis de la zafra 24-25 para ver los resultados económicos y la proyección para el 25-26. Los objetivos son dos. Una es ver cómo fue la zafra 24-25 de la agricultura promedio de la sectorial agrícola ganadero, y ver o hacer una aproximación de lo que podría ser la zafra 25-26. ¿Cómo arrancamos el año? Arrancamos con un invierno que al momento de la siembra los cultivos de invierno tenían relativamente buen precio, trigo y cebada, pero con dificultades para la implantación, problemas al momento de la siembra por lluvia, después mucho frío, implantaciones tardes, y que después, golpeados por una primavera con olas de calor, que eso afectó temas de rendimiento y calidad, y bueno, se llegó al final de la zafra con un invierno de rendimientos en torno al promedio, pero sí menores a lo que se venían logrando en sus últimos años. 1000 kilos menos de trigo y cebada y algunos 200 o 300 kilos menos de colza que lo que se había logrado el año anterior. Que terminaron arrojando márgenes netos negativos los tres cultivos para la zafra de invierno, y un promedio de $87 negativos para la suma de los tres cultivos, cada cual en su proporción de área. Y bueno, la esperanza era poder revertir ese resultado en el verano con la soja y el maíz, pero las proyecciones no eran muy alentadoras. Previo a la siembra de verano 2024-25, o sea, hace un año atrás, las proyecciones también eran bajas o negativas para los cuatro cultivos. Había un poquito más de luz en la soja de segunda, pero en promedio era de en torno a menos $90 por hectárea de margen neto para los cultivos de verano. Entonces había que revertir el invierno, pero las expectativas eran bajas. Después, entre la proyección y la cosecha, pasamos por dos etapas. Una etapa en enero, principio de febrero, donde parecía que podía ser peor aún, porque la disponibilidad hídrica era muy baja. Y bueno, a partir de acá, de la segunda década de febrero, y se mantuvo durante todo marzo, las precipitaciones ayudaron mucho, y bueno, se lograron buenos rendimientos de verano que ayudaron a revertir el año. Como ya mostró Gonza, 3.200 kilos de soja de primera, 3.000 de soja de segunda, y en torno a 6.500 kilos de maíz de primera y de segunda. Eso fue 1.000 kilos más de soja y 1.600 kilos más de maíz que la proyección, con precios muy parecidos a lo que estaban previstos, $360 soja y $190 el maíz de primera y segunda. Costos de labores e insumos muy parecidos a lo proyectado, pero con más comerciales. De todas formas, terminó siendo una zafra con $300 más de margen bruto y margen neto por encima de lo que teníamos previsto. Y bueno, ¿cómo cerró la zafra en la suma invierno-verano? Arrancando con un invierno negativo, menos $87 de margen neto, después de pagar todos los insumos, la renta y la estructura, media renta y media estructura para el cultivo de invierno. Y bueno, después vino el verano, que aportó mucho producto bruto, y bueno, y se logró llegar a un ejercicio con $550 de margen bruto, que luego de pagar renta de estructura le quedaron $158 de margen neto. Y bueno, acá es para ver un poco cómo fueron esas secuencias, cómo se combinó el año con los cultivos de primera y los cultivos de segunda. Yendo ya a margen neto, todas las secuencias tuvieron
resultados positivos, salvo acá para maíz de primera, que no le dio para pagar renta y estructura, pero sí para todos los cultivos. Otra cosa que podemos ver es que las secuencias con soja en verano anduvieron algo mejor, un poquito mejor que las con maíz, y las secuencias de doble cultivo, o sea, trigo, cebada y colza, tanto con maíz como con soja, anduvieron mejor que las de cultivos de primera que están acá. Bueno, como les dije, el margen neto del ejercicio agrícola fue de $158 por hectárea, y esto para el 24-25, acá está comparado cómo fue el margen desde el 2010-2011, también medido en dólares por hectárea, margen neto en dólares contantes por hectárea. Esto valor a la cotización del ejercicio 24-25, deja un ejercicio de $158, que está algo por encima del promedio de la serie acumulada de estos últimos 15 años. Bueno, ahora ya entrando a lo que podría ser la proyección para lo que es la proyección para el verano 25-26, acá volvemos a usar para la proyección rendimientos promedio de las últimas 5 zafras. Son casi 2.400 kilos de soja de primera y 2.100 de segunda, y en torno a 5.000 kilos maíz de primera y de segunda, con precios actuales y costos actuales. Volvemos a una proyección muy similar, casi idéntica, a la que hacíamos hace un año atrás para el verano que pasó. O sea, los márgenes netos serían en casi los 4 cultivos negativos, y se ve algo de luz en soja de segunda y bueno, y maíz de segunda, que está ahí cerca del cero, logrando los precios y los costos actuales con los rindes promedio de las últimas 5 zafras. Y bueno, entonces, para salir bien parados del verano, ¿qué rendimientos y precio deberíamos salir a buscar o apostar para lograr una buena zafra de verano? Y esto lo podemos ver acá tanto para rendimiento como para precio de soja de primera y soja de segunda. Acá arriba tenemos rendimiento en las barras negras, el rendimiento de las últimas 5 zafras. La barra horizontal es el rendimiento promedio de esas 5 zafras. Y en la barra roja es el rendimiento que logra margen bruto cero, o sea que paga los costos de labores e insumos y costos comerciales. Y en la barra verde el rendimiento necesario para pagar, además de los costos de labores e insumos, pagar la renta y la estructura. Para soja de primera se precisan en torno a 1.800 kilos de rendimiento para margen bruto, y casi 3.000 kilos para margen neto. O sea, que para pagar... O sea, que para pagar con soja de primera todos los costos del cultivo, más toda la renta, más todos los gastos de estructura, tenemos que obtener 3.000 kilos de soja. 3.000 kilos de soja, sí. Y en el caso de soja de segunda, podemos aspirar a hacerlo con 2.000 kilos de soja. Con 2.000 kilos, a precios actuales. O sea, en doble cultivo, la soja podría, tendría un rendimiento de equilibrio de 2.000 kilos. Sí, sí. Ahora vamos a seguir entrando un poquito en los otros cultivos, pero sí, esa es la idea. Digamos, los cultivos de primera, soja de primera necesita rendimientos por encima del promedio de los últimos 5 zafras y precios iguales al promedio de las últimas 5 zafras, que ese promedio es 450, o sea, tenemos que estar $100 arriba todavía en precio para poder pensar en lograrlo con rendimiento promedio. Con precios actuales tenemos que ir a rendimiento de 3.000 kilos. Y en soja de segunda, tanto por rendimiento o por precio, estamos en una situación relativamente más cómoda que soja de primera, en la cual con rendimientos promedios
y precios actuales, lograríamos márgenes netos ceros o positivos y con precios promedio, con rendimiento promedio, pero a precios inferiores estaríamos logrando también el margen neto cero. Y acá es lo mismo, pero para maíz en rendimiento es muy similar a soja de primera, pero hay que lograr 2.000 kilos más que el promedio de las últimas 5 zafras. Y a su vez se le agrava de que necesita más precio, no le alcanza con el precio promedio de las últimas 5 zafras. O sea que para maíz de primera es una gran incertidumbre del año por el precio y bueno, y por el rendimiento, más si se le suma lo que ya comentó Gonzalo de las perspectivas para el verano. Y bueno, acá resumiendo lo que sería la proyección para el 25-26, acá tenemos las secuencias que se dan en la agricultura de Fucrea, digamos, secuencias de invierno con cobertura que van a verano con soja o maíz de primera, y después los doble cultivos de colza, cebada, trigo con soja de segunda o maíz de segunda, con sus respectivos márgenes. Acá lo que podemos ver es, esto está armado con, como si el 25-26 mantuviera la misma proporción de cultivos que se hicieron en el 24-25. O sea, la misma proporción y la misma intensidad, que es una intensidad de 1,56. Bueno, si hacemos la misma proporción de área de primera, la misma proporción de área de segunda, el margen neto del ejercicio sería de menos $84. Esto es un margen bruto de $300 que paga $250 de renta y $134 de estructura. Acá lo que se puede ver es cómo el margen neto de los cultivos de primera es bastante inferior al de los cultivos de segunda, y bueno, y se ve un poquito de mejor situación en el caso cuando es colza o cebada. Y bueno, para ponerle un poco de entusiasmo, digamos, de ver o de hincapié por dónde tenemos que seguir trabajando, a pesar de que las proyecciones son negativas o bastante magras, lo que quisimos ver es qué ha pasado, digamos, entre la proyección y el resultado real en cada zafra. Lo miramos en cada uno de los cultivos, pero les muestro que como es para soja de primera y soja de segunda, pero en general es para todos igual. Acá es la relación entre la diferencia de lo logrado y lo proyectado respecto a lo que se había proyectado. Acá hay 3 cosas que les quiero comentar. Una es que siempre le pifiamos bastante al margen. Acá está la diferencia de margen que tuvimos entre lo proyectado y lo real en los últimos 5 años. Para soja de primera, acá le erramos por $280, acá por 100, acá por 720 el año de la seca. Y bueno, siempre es alta la variabilidad entre lo que proyectamos y lo que ocurre. Sí, pero fuiste sí. Y lo segundo que les quiero mencionar acá es que la variable que más se mueve entre la proyección y el resultado final es el rendimiento. Esta es la que más varía, acá tienen el porcentaje, años que de menos 70 a años a más de 30-40% de variación entre la proyección y la realidad. O sea, el rendimiento afecta bastante lo que es el margen que se termina logrando. Y la tercera cosa que les quiero mencionar, o sea, que les quiero sugerir, que lo que estamos tratando de que se haga, digamos, es que las rotaciones no se armen o se desarmen en función de la proyección que hay de corto plazo de precio y margen. Lo que sí hay que buscar rotaciones estabilizadas y que se consoliden para aprovechar los beneficios de los antecesores y a su vez la diversidad. O sea, tenemos que armar buenas rotaciones y mantenerlas. No podemos estar persiguiendo precio ni margen porque ya sabemos que le erramos. Y bueno, como reflexiones finales,
tenemos algunas certezas. Una de ellas es que la proyección para el verano 25-26 es muy similar a la que teníamos para el 24-25. En segundo lugar, lo que les hacía hincapié, las rotaciones siguen siendo el elemento, la fortaleza que tenemos para dónde trabajar, en su diseño, en aprovechar los antecesores. Hay prácticas de manejo como las que ya mencionó Gonzalo, como fecha de siembra, materiales, que nos aseguran o nos dan un piso para lograr buenos rendimientos, que son los que precisamos. Y el doble cultivo sigue haciendo diferencia considerable al margen. Después también tenemos incertidumbres. Una es qué puede pasar con los rendimientos de los cultivos de invierno, que ya sabemos que se arrancó tarde con la siembra y las implantaciones fueron más o menos. Y bueno, y qué puede pasar con los precios de invierno. Después, en sí, con los precios de verano, es una incertidumbre para todos, pero principalmente para maíz de primera y soja de primera, porque ya vimos que si vemos el rendimiento de equilibrio, es muy alto. Es mayor al promedio de los últimos 5 años. O sea que solo con rendimiento no estaríamos logrando buenos márgenes con soja de primera y maíz de primera. Después, ¿qué puede pasar con el verano, con el clima? Principalmente para maíz de primera, porque si el precio no nos ayuda y a su vez tenemos que aspirar a altos rendimientos, dependemos del clima. Y bueno, en sí con los rendimientos en general, porque estamos dependiendo de los rendimientos. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a César. Gracias, Ramiro. Bueno, en realidad esto es un complemento a la charla de Ramiro, la preparamos juntos. La idea es darle un enfoque más de sistemas. Estamos muy profundizando en los resultados de los cultivos y ahora queremos llevar esto un poco más al sistema de producción. La idea es hablar un poco del efecto que están teniendo estos precios en los resultados. Y en realidad, cuando hablamos de precios, según nuestra mirada, tiene varios impactos. Es cómo están afectando los resultados económicos agrícolas, específicamente, de las empresas agrícolas ganaderas. Con estas relaciones de precio, ¿deberíamos hacer algún cambio en los sistemas de producción, donde parece que la ganadería se lleva todo puesto y la agricultura está pasando por un mal momento de precios? Y por último, dar respuesta o dar alguna hipótesis de cómo explicamos que, resultando las proyecciones siempre bastante justas, por no decir siempre negativas, en definitiva, siga habiendo tanta demanda por el recurso tierra para dedicarlo a la agricultura, y cómo es que en el resultado económico de las empresas agrícolas ganaderas básicamente siempre es bastante bueno y mucho más apoyado o explicado por la agricultura que por la ganadería, siendo que nuestras proyecciones nos dan bastante ajustadas. Entonces, retomando la charla de Ramiro, y capaz que las preguntas después las hacemos para todo el bloque, ese es el cuadro que mostró Ramiro, donde si el productor promedio CREA hace lo mismo que FUCREA en términos de proporciones, el resultado económico de la rotación agrícola daría menos 84. Y en realidad nosotros les vamos a proponer hacer todas las cuentas, pero usando una rotación en definitiva. No la rotación que hace FUCREA, sino una rotación que estamos sugiriendo y que queremos explorar, y que además tenemos muchos datos de campo real, de productores, de cómo la están haciendo, de qué rendimientos se están obteniendo, y sobre todo tenemos muchas expectativas en esta rotación. Tiene muchas fortalezas y oportunidades y muy bajas debilidades o amenazas. Entonces queremos ir por ahí. Básicamente la rotación sobre la cual vamos a poner números se refiere a arrancar, por ejemplo, con soja de primera, que pasaría colza soja, cebada soja de segunda, trigo, maíz de segunda, con una vicia volada arriba para volver a la soja de primera. Esta rotación la elegimos, ya les digo, porque tenemos información de campo, pero además porque tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que es más intensa que lo que está haciendo el promedio del productor CREA. Solamente con ponerle 1,75 de intensidad, la llamamos 7,4 porque son 7 cultivos en 4 años, 7 cosechas en 4 años, lo único que no se cosecha es la cobertura vicia.
Solamente por cambiar la rotación ya tendríamos un impacto positivo en el margen, que pasaría con exactamente los mismos márgenes de cada binomio, los mismos que mostró Ramiro acá, en esta. Con esos mismos datos obtendríamos $33 negativos. Estamos todavía negativos, digamos, pero ya no en los $84 que mostró Ramiro. O sea que solamente por tener una rotación definida y con más intensidad ya podríamos tener algún beneficio en cuanto a los márgenes obtenidos. Lo segundo, en términos de por qué creemos que esto es muy beneficioso, primero porque todo el efecto antecesor que ya vimos que mostró Ramiro, digamos, ¿no? Y que mostró Gonzalo también en cuanto a rendimientos, colocamos a los mejores cultivos con su mejor antecesor y además tenemos una rotación con 3 leguminosas y una gramínea en el verano, o sea, con soja, maíz básicamente, y la rotación de invierno contempla 2 gramíneas, una brásica y una leguminosa, con lo cual esto en cuanto al paquete de herbicidas nos permite tener mucho más amplitud de espectro para pegarle a las malezas, sobre todo pensando en las malezas resistentes. El otro beneficio que le vemos a esto es la optimización de la época de siembra, o sea, el uso de la maquinaria y también de la mano de obra. Si ustedes ven cómo se escalonan ahí las fechas de siembra de cada uno y cómo entregan los cultivos la cosecha, es decir, arrancaríamos con una cobertura que podríamos sembrarla el 15 de abril con un dron arriba del maíz que todavía está en pie, y podríamos irnos a una soja de primera con la vicia rolada pensando en los primeros días de noviembre, pensando con esa soja de primera, siembras de colza a partir del 1 de mayo y con esa soja de segunda a partir del 12 de noviembre, con cebadas que entregarían una soja que viene de colza con siembras desde el 1 de junio y con el 25 de noviembre podríamos estar ya sembrando la soja de segunda y con un trigo que en definitiva dejaríamos después de la cosecha, siembras del 15 de junio en adelante con cosechas que nos permitirían sembrar maíz después del 15 de diciembre. Y esto optimiza mucho la mano de obra y sobre todo optimiza mucho el uso de la maquinaria propia, que va a ser una de las cosas que vamos a analizar. El otro aspecto positivo es que si queremos producir semillas certificadas, capaz que no para todas las categorías porque básica y prebásica en algunos casos no se puede producir, pero para producir semilla certificada, en esa rotación podríamos producir sin ningún inconveniente por antecesor semilla de vicia, semilla de soja, semilla de colza y semilla de cebada, cumpliendo los estándares para antecesores, con lo cual eso podría ser algún punto de beneficio para la producción de semillas certificadas. Y por último, la minimización del riesgo, en tanto y cuanto estamos una rotación muy intensa y con 6 especies distintas que están conviviendo en un entorno, con lo cual medioambientalmente tenemos algún puntito para anotar ahí y también algo en cuanto a la disminución del riesgo. La pregunta es, ¿y medioambientalmente esto se sostiene? Bueno, por lo menos para todo lo que aparece en la serie técnica de 65, que fue un FPTA que hicimos con INEA, en definitiva, esta rotación que le estamos mostrando para los rendimientos que estamos obteniendo en los últimos 7 años en chacras de productores nuestros, en definitiva, le podemos poner clic a todos los criterios de medioambientales que están definidos por lo menos por INEA publicados en esa serie y que están que tienen, digamos, algunas referencias que eso la rotación calzaría muy bien. Si quieren después las podemos repasar. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué igualmente hay demanda por tierra agrícola si en realidad todo esto estamos con márgenes proyectados negativos? Entonces, quisimos hacer el ensayo, y esto también es con datos reales, es un caso real de una empresa que hace más de 6 años que está con esta rotación y que adecuó su maquinaria, su parque de maquinaria, a poder llegar a esta rotación, a hacer el 100% de las labores en lugar de contratada, hacerla con maquinaria propia, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo. Lo único que esto no alcanzó o no está alcanzando es, está pagando unos $10.000 más de cosecha porque en algún momento se le complica la cosecha, pero más que eso no está pudiendo cumplir con todas las tareas con maquinaria propia y mano de obra propia. Si tuviéramos esta rotación, que en realidad esta empresa tiene 1.724 hectáreas en esta rotación, que son los 8 módulos de 216 hectáreas, lo que
facturaría su empresa de maquinaria sería todo esto, que son exactamente los mismos datos con los cuales hacemos las proyecciones, solo que no está incluido ahí el costo del combustible, que eso lo pone la empresa. Por lo tanto, la empresa maquinaria facturaría en esta empresa que tiene en realidad 1.560 hectáreas de cosecha, porque la cobertura no se cosecha, facturaría en el eje de los $264.000 por prestarle servicio a su agricultura. Y los costos de producción de esa empresa maquinaria, o sea, los costos por hacer todas esas labores, sería el gasoil cuando pasa el mosquito y pasa la fertilizadora, que eso va a cargo de la empresa maquinaria, ¿no? Cuando se contrata, en realidad eso lo pone la empresa maquinaria. Tendría costos de lubricantes en este eje 13.416, estos son costos reales de una empresa CREA. Reparaciones y mantenimientos en este eje $60.000, 3 empleados full time dedicados a esos $77.000 con bonificaciones, depreciaciones de $50.000 en activo maquinaria necesario que ronda los $700.000 y costos totales entonces que darían unos $210.000. Básicamente con estos costos de producción, si los llevamos a esa empresa, para que esa empresa promedio que tenía unas 860 hectáreas aproximadamente, esa facturación menos esos costos le estaría dando un margen operativo a su empresa maquinaria que en realidad serían $54.000, que cuando lo llevamos a hectárea de esa empresa son $64 por hectárea. Y básicamente esta empresa estaría rentando en el eje del 8%. ¿Por qué muestro esto? Básicamente porque cuando hacemos las cuentas, nosotros de la agricultura nos da un margen negativo, en este caso $33, pero todo es 100% contratado y en realidad en lo que está ocurriendo o lo que tenemos la hipótesis de que está ocurriendo en las empresas es que se está rentabilizando la agricultura a través del parque de maquinaria y cuanto más optimizado esté obviamente mejores márgenes le está aportando la empresa de maquinaria a nuestra agricultura y eso en nuestras empresas sería en el eje de los $64 por hectárea. Y exactamente lo mismo hicimos la cuenta en el caso de que para los kilos de semilla que aparecen en las proyecciones multiplicado por el precio que es al cual compramos la semilla, ¿sí? Este sería el costo que aparece en las proyecciones por usar semilla comprada. Y en realidad los costos por usar semilla propia, esto es la producción de grano, con un 15% de merma que todo va a pérdida, digamos, para transformarlo en semilla, más el costo de la maquinación y curado y más los royalties asociados a esa semilla, en realidad los costos de usar semilla propia para todo lo que podemos usar semilla propia generaría una diferencia a favor de usar semilla propia en ese entorno, que cuando lo llevamos a la rotación prevista, son $31.000 que tendría un impacto de $37 en el margen bruto en el margen neto, de las empresas. Con lo cual, si partimos de una situación original de menos $33 y le ponemos el uso de la maquinaria propia contribuyendo al margen agrícola y también el uso de semilla propia, pasamos de un resultado acumulado de menos 33 a más 31, si le ponemos esos $64 de la maquinaria, y a más 68 si en realidad le ponemos además el beneficio de usar semilla propia. Esto es con datos reales, ¿no? que provienen de una empresa, en realidad, sobre todo lo de la maquinaria, lo de la semilla no 100%, pero esto en realidad lo que estamos queriendo mostrar es que nosotros planteamos un sistema agrícola que hace 100% de compra de semillas y además uso de maquinaria 100% contratada y podría haber una optimización de esos resultados si usamos alguno de los recursos que tenemos dentro de nuestras empresas. La otra pregunta que quería contestar es, ¿deberíamos rearmar los sistemas de producción según los precios? Esto ya Ramiro mencionó algo, pero ¿deberíamos tomar decisiones de nuestro sistema de producción en función de los precios o deberíamos ir por otro camino? En realidad, la respuesta es si deberíamos hacer más ganadería o más agricultura
en función de los precios? Esto ya lo respondió Andrés Contatore en la charla que dimos en Trinidad, donde hacemos un análisis en sensibilidad, en el sentido de comparar los márgenes agrícolas contra los márgenes ganaderos en función de los precios, y realmente hoy estamos en una situación que podría estar acá, donde la rotación ganadera, o sea, una rotación agrícola ganadera está con un poco mejores márgenes, pero a lo largo de la historia nunca la rotación ganadero-agrícola fue mejor que una de agricultura continua, aún con los beneficios de haber pasado por la pradera, con lo cual en realidad la respuesta es que no. La respuesta es, deberíamos cambiar nuestro sistema de producción por estos precios actuales coyunturales, y la respuesta es que no, porque en el largo plazo no es mejor ir por ese camino que ir por un camino más agrícola. Bueno, los indicadores que mostró Andrés los copio acá, pero básicamente muestran lo que les acabo de decir. Y como respuestas, en definitiva, a las consultas que nos pusimos originalmente es, en realidad, ¿debemos ir por precios para definir los sistemas de producción? La respuesta es no. Los sistemas de producción deben en realidad organizarse o armarse para maximizar el ingreso relativo a los recursos que utiliza. Básicamente, donde tenemos recursos que se puede hacer agricultura, deberíamos hacer agricultura, y en todo aquel lugar que no pueda pasar por agricultura, deberíamos poner nuestra ganadería en nuestras empresas agrícolas ganaderas. Si no vamos por este camino, el riesgo que corremos es que no logramos remunerar los factores de producción. Eso hace que las empresas no sean competitivas, y en el corto plazo tal vez podemos subsistir, pero en el largo plazo o mediano plazo eso no es sustentable económicamente. ¿Los precios deberían hacer variar las rotaciones agrícolas? Otro rotundo no. Perdemos los efectos rotación si vamos por ese camino, y consideramos que además podríamos agregar muchísima variabilidad a los sistemas. Si ustedes en realidad se plantean armar un sistema de producción en función de los precios, lo que vemos es que el resultado económico de un cultivo en realidad deja de tener relevancia, porque deberíamos mirar el año agrícola, y además el año agrícola también deja de tener relevancia, porque debemos mirar la secuencia de cultivos para capturar todos los efectos de la rotación. Entonces deberíamos mirar el resultado económico o el margen anual del sistema de producción para poder capturar todas las interacciones que hacen más eficiente el sistema por el hecho de tener una rotación armada. Por último, poseer un equipo de maquinaria dimensionado a la realidad de la empresa y acorde a las habilidades del empresario, ¿está generando retornos respecto de contratar el 100% de la maquinaria? La respuesta, que para el caso estudiado, sí. Y esa razón de $64 por hectárea si tenemos optimizado ese parque de maquinaria. Y si bien se pierde el beneficio fiscal de incrementar el gasto en 1,5 veces si tributamos IRAE por la compra de semilla propia, esa cuenta no la hicimos, la ecuación está siendo beneficiosa, aunque tengamos esa pérdida para el uso de semilla propia, en definitiva. Así que esto podrían ser dos puntas para estudiar para maximizar el margen de las empresas agrícolas ganaderas. Por el momento, eso era lo que tenía para comentar.